Bienvenido, Julio. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Ok, Claudia. Me pregunto si usted tiene una pregunta específica sobre el proyecto final. Claudia. Su micrófono, Claudia. Todo bien, pastor. Solo estoy acá por cualquier duda cualquier respuesta que esté ahí, a lo mejor tengo alguna cosa para ampliar. Ok, sí. Sí, estoy aquí para servirles en sus preguntas. Bueno, gracias, pastor. Ujú. Buenas noches. Oh, sí. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Pastor Natán. Dios le bendiga. Igualmente, ¿cómo está usted? Muy bien, bendecida, gracias a Dios. Muy contenta, Pastor. Muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien también, gracias a Dios. Ujú. Sí, Gracias a Dios. Qué bueno, Pastor. sí, cuéntame, ¿tiene una pregunta específica sobre el proyecto final, Lucía? Pues estaba mirando que envió unas ligas para entrar directo al cuestionario. Sí. Ya las había, yo ya he hecho cuestionarios en las ligas, nada más ir contestando todo y enviarlo al final. Obviamente, pues contestar todo conforme a lo que se está preguntando. Sí. Y ese sería el proyecto final. Sí, sí, Exacto. así es. ¿Aló? Ok, entonces si no hay preguntas específicas, voy a explicar todo aquí de una manera breve porque de hecho grabé la sesión de la mañana y tenían muchas preguntas y creo que la grabación de la mañana es muy, muy buena. Entonces aquí dice, indique cuál de las siguientes oraciones reflejan específicamente las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana con la C. Entonces con la C, la Iglesia Luterana, o sea, Academia Cristo, la L, o la Iglesia Protestante Reformada Evangélica con la letra R. En algunos casos, su respuesta puede corresponder a más de una de las opciones. Entonces, el bautismo quita el pecado original y el pecado actual hasta el momento del bautismo. Ahora, suena bien al principio, pero queremos entender que el bautismo nos da el perdón de todos los pecados, no solo los pecados originales y el pecado actual hasta ese momento. Nos hace hijos de Dios. Entonces aquí tenemos el bautismo, la Iglesia Católica. Número 2. El Espíritu Santo crea la fe aparte de los medios de gracia, el mensaje del Evangelio en la palabra y los sacramentos. Desafortunadamente, la Iglesia Reformada, Protestante, Evangélica, muchas veces menosprecian los medios de gracia. Entonces, número 2 es la Iglesia Reformada, porque la Biblia habla acerca de los medios de gracia como un instrumento del Espíritu Santo que crea la fe en nuestro corazón. Número 3, la gracia es el poder de Dios, es el poder que Dios nos da para hacer buenas obras meritorias para nuestra salvación. Habla acerca de la gracia, pero habla acerca de la gracia como si fuera una chispa que empieza un fuego de buenas obras que
merecen la salvación. Y la Biblia no describe la gracia así. Entonces es la Iglesia Católica Romana. Número 4. El hombre nace con el poder, la habilidad de aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. Muchas veces las iglesias reformadas no enseñan la profundidad del pecado y el resultado es una enseñanza equivocada sobre la conversión. Así que es lo que la iglesia reformada muchas veces dice acerca de la conversión. 5. Jesús pagó el castigo eterno por nuestros pecados, pero el castigo temporal lo tenemos que pagar nosotros por medio del sacramento de penitencia. La Iglesia Católica dice eso. 6. El hombre nace espiritualmente ciego, muerto y enemigo de Dios. Y eso no cambiará hasta que la persona es llevada a la fe por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia describe, nuestro estado sin Dios. Y eso es lo que la Iglesia Luterana enseña. 7. Pedro fue el primer papa y la Iglesia Católica Romana es la única verdadera iglesia cristiana. La Iglesia Católica Romana obviamente dice eso. 8. La Biblia debe de interpretarse a sí misma. Ahora, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada dicen eso, aunque desafortunadamente muchas veces la Iglesia Reformada pone por encima de la Biblia la razón. Entonces, aunque dicen eso, su manejo de la razón muchas veces contradice ese principio bíblico de la interpretación bíblica. 9. Cuando el pan y el vino de la Santa Cena son consagrados, el pan y el vino cambian al cuerpo y sangre de Cristo. Transubstanciación. La Iglesia Católica dice eso, porque dice que el pan no está ahí y el vino no está ahí, solo el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí. Pero la Biblia dice que los 4 elementos, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí presentes en el uso de la Santa Cena. A ver. 10. Dios quiere que nos apartemos de aquellas iglesias que persisten en predicar, enseñar o practicar lo que la Biblia identifica como falsa doctrina. Eso es lo que la Iglesia Luterana dice acerca del compañerismo. La falsa doctrina es como levadura en una masa y destruye y se esparce y influye en cada parte si la dejamos ahí. 11. La Santa Cena no tiene el poder de fortalecer la fe. Celebramos la Santa Cena en memoria de Jesús, quien sacrificó su vida por nuestro perdón. Desafortunadamente dice que no tiene el poder. Pues la Santa Cena tiene poder. Tiene poder. Entonces la Iglesia Luterana dice eso. No dice. Oh, la Iglesia Luterana no dice eso. Es la Iglesia Reformada la que dice eso. 12. Dios revela su voluntad a través de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. Ahora, cuando escuchamos esta frase, las enseñanzas de la Iglesia, se refiere a la tradición de la Iglesia. Y esta respuesta es la Iglesia Católica Romana. 13. La Santa Cena es para quitar el castigo temporal del pecado. La Iglesia Católica dice eso. 14. A través del bautismo, el Espíritu Santo obra o fortalece la fe en el corazón de la persona bautizada, a través del cual recibe el perdón de los pecados
Y en el caso de los infantes, llegan a ser hijos de Dios. En el caso de los adultos, fortalece la fe que ya tienen. La iglesia luterana dice eso. 15. El pan y el vino de la Santa Cena simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, respectivamente. La palabra clave aquí es simbolizan, solo simbolizan. La iglesia reformada dice eso, aunque la Biblia dice que no solo son símbolos, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. 16. En Mateo 16, la roca sobre la cual está edificada la iglesia no es Pedro, sino la confesión sobre Cristo que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia luterana y la iglesia reformada dicen eso. 17. El bautismo no tiene el poder de crear la fe ni ofrecer el perdón de pecados. Las personas deben ser bautizados en obediencia al mandato de Dios y como una señal de su compromiso con la vida cristiana. Por desgracia, la iglesia reformada muchas veces dice eso. 18. La oración a los santos o a la Virgen María no se menciona ni es mandada en la Biblia y sería un acto de adoración que solamente pertenece a Dios. La iglesia reformada y la iglesia luterana dice eso. 19. El purgatorio es un lugar de tormento a donde va un cristiano después de la muerte para pagar el castigo temporal de pecados que no fue quitado mientras aún vivía. La iglesia católica dice eso. Y 20. El abuso no prohíbe el uso. No es un pecado tomar alcohol, por ejemplo. Sin embargo, sí es un pecado emborracharse. La iglesia luterana dice eso. ¿Cuáles son sus preguntas en la primera sección? Nada, nada, ninguna pregunta. Okay. Aquí tenemos un poco de la historia. Indique si las siguientes declaraciones son verdaderas o falsas. 1. El aniversario de la reforma de la iglesia es el 31 de octubre 1517. Verdadera. El obispo de Constantinopla rehusó someterse a la autoridad de Roma en 1154. Esta separación dio origen a la iglesia ortodoxa. A ver, voy a revisar eso. No sé, me aparecía en 1500, perdón, ¿cómo es? 1054, no 1154, no sé. Entonces yo puse falso. Así es. Entonces, pues Falsa, ¿no? eso. Es falsa. Y de hecho, para cada una de estas preguntas, si ustedes me dan explicaciones de sus razones, puedo darles crédito en la mayoría de los casos. Entonces, esta es falsa porque se equivocan por 100 años. Ajá, sí. Muy bien. 3. En 455 después de Cristo, el obispo de Roma declaró que Roma era la cabeza de la iglesia cristiana, la primera entre iguales. ¿Verdadera? Sí, claro. 4. Savonarola y Hus eran los líderes de las iglesias reformadas. Sí, verdadera. 5. La religión es algo muy personal.
todos deben tener el derecho de interpretar la Biblia según sus propias conciencias. Pues, falsa. 6. Zwinglio y Calvino eran reformadores antes de Martín Lutero, que fueron matados por la Iglesia Católica Romana. Pues no eran reformadores antes de Martín Lutero. De hecho, fueron contemporáneos. E inclusive después. Entonces, falsa. 7. Lutero no inventó ni creó nuevas doctrinas. Su contribución fue que la iglesia regresara a la enseñanza sencilla que existió en tiempos de Cristo, sobre todo al mensaje del evangelio. Verdadera. 8. No importa tu religión, si eres sincero en lo que crees y vives tu fe, serás salvo. Falsa. 9. Las buenas obras no contribuyen en nada a nuestra salvación. Solamente el sacrificio de Cristo hizo el pago completo por nuestros pecados. Correcto. Verdadero. Verdadera. Y 10. Sin buenas obras no seremos salvos. Ojo aquí. Esta oración es incorrecta, pero tenemos una explicación. Dice, no es que nos salvan nuestras buenas obras, sino que nuestras buenas obras hechas por amor, en amor por Jesús, por gratitud, son una prueba, la prueba de una fe viva en Cristo. Esta es verdadera con la explicación. Si no tuviera la explicación, sería falsa. Es correcto. ¿Alguna pregunta sobre esta sección? No, pues hasta ahí vamos bien. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. ¿Cómo está usted? Dios me le bendiga. Hola, Livia, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Profe, yo entré allá en el link que usted mandó para contestar en Google, Sí. en YouTube. Las contesté, pero yo las fui contestando y ya yo las había hecho en el computador. Ya pues casi todas las tengo hechas en el computador para mandarle el documento por Word. Okay. Y cuando las contesté, que miré las respuestas, no coinciden algunas, unas sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Le puedo mandar el otro o simplemente qué hago? Sí, usted puede enviarme otro. Ah, bueno, profe, gracias, sí. Porque así coincidimos con la que usted tiene aquí, con la que yo tengo la respuesta también acá en el computador, sino que me puse de gomosa a entrar y entré y fui llenando así. Sí, están un poco mezclados. Ajá, en la Google. sí. Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Seguimos. Tenemos algunas preguntas más largas. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de la razón ministerial y magistral en la interpretación de la Biblia? ¿Cuál es la posición de Academia de Cristo, la Iglesia de Cristo Luterana? Pues los términos clave aquí son ministerial y magistral. Yo quiero que piensen en un juez cuando piensen en magistral, juez. Y ministerial como un siervo. Porque nosotros necesitamos usar la razón. De hecho, la razón es un regalo de Dios, pero no como un juez. No vamos a usar nuestra razón como un juez sobre la Biblia. Si no entendemos algo, dejamos que Dios sea Dios. Y por eso, Academia de Cristo usa la razón de una manera ministerial y no magistral. Número 2. ¿Cómo se daña al mensaje puro del Evangelio al exigir lo que no exige la Biblia y al prometer lo que la Biblia no promete? Pues aquí pueden hablar acerca de
las prohibiciones de alcohol, de otras cosas, de baile, de maquillaje, y también para la segunda parte pueden hablar acerca de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad que promete cosas que Dios no nos promete. 3. ¿Cuáles son dos de las cosas más importantes a buscar cuando se juzga si la enseñanza de una iglesia es verdadera o falsa? Hay dos cosas aquí: la gracia y la gloria. ¿Qué le hace a la gracia de Dios? Si cambia la gracia de Dios, si dice que no es gratuita, si dicen que no es un regalo de Dios, si cambia la gracia de Dios, es una falsa doctrina. Y también tenemos la lección del dedo. Voy a encender mi cámara por un segundo. Queremos que toda la gloria vaya a Dios, arriba, apuntando arriba. Y si empiezo a decir, yo soy salvo porque yo hago buenas obras, pues le quita la gloria a Dios. Entonces, tenemos dos pruebas, la gracia y la gloria, para saber si algo es una falsa doctrina o no. Número 4. ¿Cómo contrastan las tres solas que salieron de la Reforma? Sola Escritura, sola fide o sola fe. Aquí tenemos latín. Y sola gracia, con lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba y enseña. Pues con sola Escritura agrega la tradición de la Iglesia. Con sola fe agrega las obras. Y con sola gracia dicen que la gracia es una chispa que empieza un fuego de buenas obras, y las buenas obras nos salvan. Entonces, estas cosas no son enseñadas en la Iglesia Católica Romana. 5. ¿Qué respondería a alguien que cree que Pedro era el primer papa y el papado es el instrumento escogido por Dios para guiar a la Iglesia hasta que regrese Jesús? Pues pueden usar Mateo 16 y pueden hablar acerca de la confesión de Pedro y cómo la confesión es la roca, la base, el fundamento de la Iglesia y no la persona. 6. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia confesional y una iglesia fundamental? Una iglesia confesional dice que todas las doctrinas de la Biblia son importantes. Una iglesia fundamental dicen que solo algunas enseñanzas son esenciales para una unidad doctrinal. No quieren hablar acerca del bautismo o de la Santa Cena. No necesitan un acuerdo doctrinal con esas cosas. Nosotros en Academia Cristo somos una iglesia confesional porque creemos que todas las enseñanzas de la Biblia son importantes. 7. ¿Cómo puede proveer la Santa Cena para el perdón de los pecados cuando nuestros pecados ya han sido perdonados? Pues fortalece la fe y nos conecta a los beneficios de la obra salvadora de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz y ahora necesitamos recibir ese perdón. ¿Qué es la doctrina del compañerismo? Número 8. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pasa cuando no se practica? Pueden hablar aquí acerca de la doctrina falsa como una levadura en una masa que se esparce, que influye en todo, que destruye todo. Pueden hablar acerca de cómo queremos amar a las personas, pensando en cómo es la unidad de la fe. No vamos a unirnos a cualquier iglesia que enseñe cosas no bíblicas porque queremos cuidar de las almas de esas personas. Queremos amarlos y decirles con advertencia y amor,
ustedes están enseñando falsas doctrinas que dañan la fe. Entonces, estamos protegiendo 4 cosas. La palabra de Dios, lo hacemos por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a ellos y por amor a nosotros. Explique la diferencia entre la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Justificación objetiva. Pueden usar versículos como Juan 3:16, que dice que Dios pagó y salvó todo el mundo. Y también pueden hablar justificación subjetiva. Efesios 2:8-9, para hablar acerca de cómo recibimos la salvación por la fe. Por la fe. No todo el mundo es salvo, aunque Dios perdonó todos los pecados en Cristo, porque no todos reciben por la fe los beneficios de Cristo. 10. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que no se encuentran en la Biblia? Porque no molesta eso la Iglesia Católica. Pueden hablar acerca de la tradición. No usan la Biblia como la única fuente de la doctrina. Usan la tradición y la historia de la Iglesia. Pueden hablar acerca del purgatorio y los otros sacramentos. Dicen que hay 7 sacramentos. Pueden hablar acerca de las oraciones a los santos y a la Virgen María. ¿Alguna pregunta sobre esta sección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una pregunta? Ok, vamos a seguir. La última sección es un poco más personal. Si muriera usted hoy, ¿a dónde iría y por qué? Ok. ¿Con cuál teología se identifica usted? ¿La teología católica romana? ¿La teología luterana, Academia de Cristo? ¿La teología reformada, protestante, pentecostal, evangélica? Sé que hay una lista, un sinfín de iglesias que caben dentro de esa categoría. Ha recibido mucho entrenamiento teológico a través de Academia de Cristo. ¿Hay algo que ha aprendido de nosotros con lo cual usted no esté de acuerdo? Si es así, ¿con qué? Y 4, de nuevo, ha recibido mucho entrenamiento teológico a través de Academia de Cristo. Para la gloria de Dios, ¿cómo le gustaría usar ese entrenamiento? ¿Cuáles son sus metas en el crecimiento del reino de Dios? Y ese es el proyecto final. ¿Cuáles son sus preguntas? Pastor, por mi parte, yo estoy satisfecho. Yo solo quería aclarar algunas dudas y aclaré una. Yo ya tengo mi proyecto, lo enviaré mañana. Gracias, Pastor. Sí, siempre estoy a la orden si tienen preguntas mientras hacen el proyecto final. A ver. También quiero mostrarles el link. Entonces aquí tenemos el link. Está abajo. Aquí del formulario de Google que pueden usar. Hay 2 partes porque es un proyecto final largo, entonces quería dividirlo. Entonces pueden poner su nombre, tienen que poner su nombre, siguiente, y contestar las respuestas aquí. Fernando. Pastor,
Según entiendo, las primeras preguntas son preguntas cerradas que solamente se deben de responder de acuerdo a lo que está ahí, o hay una opción de que uno pueda opinar, o eso simplemente las preguntas abiertas son las que usted explicó ahora al final, que con cuál de las tres doctrinas se identificaba. Sí, hay algunas preguntas abiertas como al final y hay algunas preguntas más cerradas, pero ustedes siempre pueden darme una explicación para decir, yo elegí esta respuesta, yo dije esta respuesta, ¿por qué? Y si me da una explicación buena, le doy crédito. Ok. Buena pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor y Sí, hermanos, Hidronelis desde Colombia. adelante. Bueno, pedir disculpas de antemano porque hasta ahora me conecté por cuestiones laborales. No me había quedado fácil conectarme 2 días. Entonces, estoy como un poquito atrasado en el tema del proyecto de grado. De hecho, pues lo primero que hablaron no lo escuché. No sé si de qué manera o si me perdí mucho o qué. Sí, básicamente se le perdió todo, pero está bien porque estamos grabando y grabamos la sesión de la mañana. Entonces puede ver las Ok, dos ok. sesiones y tener una explicación muy, muy buena de todo. Y también me puede escribir durante la semana o durante el fin de semana para si tiene algunas preguntas específicas después de ver las grabaciones. Pero tranquilo, tranquilo. Gracias, pastor, gracias. Sí, bueno, le estaré preguntando, no sé si estará de más para cuándo el proyecto final o tienen ya una fecha para cuando hay que entregarlo, usted ya la dijo, ¿sí? Sí, una semana, el 15, en 8 días. Ah, en 8 días. Ah, ok, ok. Exactamente. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a cerrar con una oración. Muchas gracias. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este curso de identificación espiritual. Obraste en nuestros corazones a través de tu palabra y ayúdanos durante este proyecto final para aprender más y para proclamar nuestra fe, las cosas que creemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.